Muy buenos días, un gusto nuevamente estar con ustedes en su programa Unidos en el Amor de Cristo, un programa diseñado para el corazón de usted, de cada uno de nosotros que estamos aquí. Sin duda alguna, versados en la palabra de Dios, tendremos un hermoso tema que tratar. Y bueno, pues hoy también tenemos el gusto, la alegría de saludarles. Mi nombre es Adolfo Álvarez, soy pastor de la iglesia Camino a Getsemaní, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y también tengo el gusto de que esta mañana nos acompaña aquí un amigo y consiervo. Pastor, si te presentas. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Armando Ruesga. Pertenezco a la Iglesia Casa de Dios, el cual soy pastor de la misma. Y para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartir esta mañana un tema muy interesante, el cual espero que tenga su Biblia a la mano y algunas hojas y lápiz para apuntar lo que Dios tiene preparado en este día para cada uno de los que vamos a estar al tanto, y va a estar usted al tanto viéndonos por la televisión. Que el Señor le bendiga y es un gusto estar aquí nuevamente y gracias por la invitación, pastor. Gracias a Dios, Armando. Y bueno, pues esta mañana versaremos sobre un tema mencionado bastante interesante y tiene que ver con respecto a la violencia dentro de la familia, la violencia intrafamiliar. Y queremos tratar algunos asuntos de relevancia: dónde nace la violencia, qué es la violencia, razones, causas de la violencia, consecuencias. Y creo que esto nos va a ayudar mucho para poder asistir y ayudar a la gente que también nos hace muchas preguntas al respecto. Nadie está exento de poder vivir violencia dentro de la familia, y obviamente, bueno, pues esto nos lleva no solo a ver una forma palpable, una introspección de nuestras propias vidas, sino poder ir allá también a orígenes donde se da la violencia fuera del contexto de la familia, donde también se originan muchos actos violentos que afectan a la familia, particularmente, por ejemplo, a los padres en sus trabajos, a los hijos en sus escuelas y en sus relaciones con otras personas. Así que hoy estaremos viendo esto y analizándolo desde el punto de vista también bíblico, donde obtendremos respuestas. ¿De dónde viene la ira? ¿De dónde viene el enojo? ¿De dónde viene la violencia como parte de algo que ya se da y que se gesta finalmente para cometer muchos actos violentos de maltrato a los demás? Bueno, la palabra de Dios tiene para nosotros sin duda alguna respuestas categóricas, no solo de dónde viene, sino cómo atacar la violencia, cómo erradicar la violencia, cómo cambiar actitudes personales dentro de la ira y del enojo. Bueno, vamos a ver esto sólidamente en base a lo que dice la palabra de Dios y algunas definiciones de lo que es la violencia. El pastor Armando tiene una definición de lo que es la violencia, le vamos a pedir nos la dé a saber y entraremos en esto, dónde nace la violencia. La palabra de Dios tiene algo que decirnos al respecto de esto, sin duda que sí. Estemos atentos, bienvenidos a su programa. Adelante, Armando. Bueno, aprovechando la oportunidad, si usted tiene alguna necesidad, una petición por oración, ahí en la pantalla aparecen los teléfonos. Con toda confianza llame. Si le interesa también el tema que estamos compartiendo, llame y estaremos orando por cada una de esas peticiones. Y hablando de definiciones, es bien importante darla, porque a veces pensamos que no estamos sumergidos en la violencia. Al parecer nos hacemos inmunes a esto y lo vemos como algo cotidiano. Y es bien importante, los significados nos ayudan a entender y a visualizar las circunstancias. El significado de violencia, como lo pone el diccionario, no vamos a reinventar la pregunta, sino dice es uso de la fuerza para conseguir un fin. Es decir, se usa la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Con esta definición se abre mucho el panorama, porque a veces como padres podemos manipular o podemos imponer las cosas o usamos las fuerzas para hacer tal cosa o tal situación. Y a veces también como jefes o como patrones o como empleados están en un lugar de prominencia, usamos la fuerza, usamos el imponer, lo tienes que hacer porque te estoy diciendo, y ya nos estamos metiendo en esos caminos de violencia. Y no se diga como padres de familia, como esposo, como esposa, como hijos, como trabajador, como patrón. Nos vemos de una manera u otra sumergidos en este aspecto, y hay varios tipos de violencia. A lo mejor ustedes son muy conocidos para usted, como
violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Las voy a resumir rápido. Sería violencia física, es el acto por medio del cual se forza la integridad de la persona con el ánimo de causar daño físico o moral. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué damos esta definición? Es porque a lo mejor estamos afectando a otros o nos están afectando y lo vemos como algo natural. ¿Y saben qué? No es natural. Ahorita vamos a ir al principio bíblico, pero estamos viendo definiciones. Otra definición en cuanto a violencia psicológica es la actividad orientada a desestabilizar emocionalmente a una persona, afectando su tranquilidad emocional. Y a veces, no sé, cómo ande usted estresada o estresado, y somos violentos, a veces por el tráfico somos violentos, que porque ya me tocó rojo, y pitamos, nos aceleramos, vamos a exceso de velocidad. Eso es violentar y afectar a otros. Ya no lo digo en la casa, muchas veces cuando llegamos desesperados, desanimados, a veces somos violentos. Y violencia sexual, este aspecto es el acto que se realiza en contra de la voluntad o sin consentimiento de la víctima, a la que se le ve doblegada mediante el uso de la violencia física o intimidación. Yo no sé si usted esté pasando en estos momentos por algo así, pero Dios quiere hablar a su vida, le quiere animar y quiere que despierte y busque ayuda y salga adelante. O puede ser que en uno de estos tres usted esté ocasionando violencia. También Dios nos quiere advertir, nos quiere preparar para que nos detengamos y renunciar. Esos son algunos tipos de violencias, hay más, pero son los más sobresalientes. Sí, y estos aspectos tienen que ver mucho con la persona en su naturaleza humana, en su constitución, en lo que pensamos, lo que razonamos, lo que somos, en pocas palabras. ¿Cómo es que nosotros llegamos a hacer actos violentos en nuestras vidas en contra de otras personas, en donde la dignidad de la persona y su honor son agravados de alguna manera? ¿Por causa de qué? Bueno, de actos de ira y de violencia no controlable. Y como decía Armando, bueno, este tipo de agresiones se da en lo físico, se da en lo verbal, en lo psicológico, y obviamente que esto afecta y trasciende en la vida de la persona, en su personalidad, y esto puede ser desde pequeños, jóvenes, adolescentes, adultos, matrimonios. A todos nos afecta todo esto sin duda alguna. Pero bueno, todo esto nace obviamente en el corazón del hombre que no tiene temor, que no tiene educación, que no tiene principios, que no tiene valores, que no aprecia con sinceridad el respeto y el derecho de los demás. Y bueno, esto se da dentro del seno de nuestras familias, inclusive en nuestras congregaciones llega a suceder actos violentos en donde son agraviados las personas que ahí conviven, sea en las escuelas y sea en los trabajos. En muchos lugares la violencia se da y no guardamos nosotros atención en esto. Muchas veces la violencia se origina en actos de degradación de las personas, haciéndoles creer que son inútiles, que son imprecisos en lo que ellos hacen y que nunca podrán superar las condiciones en las cuales muchas veces podríamos estar. Puede ser que la gente sea tímida, que la gente se opaque, que la gente no tenga todo el conocimiento, y el deterioro de las personas se da más cuando se los hacemos saber con agravantes, con burlas, con escarnios, con golpes, con actos violentos. Y bueno, Armando tocó puntos de vista muy extraordinarios en la vida de las personas de cómo podemos ser afectados en relaciones aún íntimas dentro del seno familiar, cosas que no deberían ser, que pensamos que deben ser así, o aceptamos a las personas porque decimos, así son, siempre han sido así, y es algo que pensamos no se puede erradicar cuando realmente sí hay soluciones a poder controlar la ira y el enojo que como consecuencias brota la violencia. Y bueno, pues al hablar de esto, Armando, al hablar de los golpes, al hablar de lo físico, de lo psicológico, al hablar de lo sexual, pues son temas muy abundantes. Ojalá y podamos ver todos, o por lo menos tratar de verlos, ¿verdad? Porque creo que vale la pena. Creo que la violencia devora y destruye al ser humano en todos estos ámbitos de su credibilidad, de su confianza, de su estima, de su valor. Hay cosas que nosotros debemos, sin duda alguna, ahondar.
cómo estamos constituidos, de qué estamos hechos, cuáles son aquellas cosas que rigen nuestras vidas. Me gusta a mí mucho el hecho de tratar lo que secularmente hoy día se dice mucho en las escuelas, es que son falta de principios y falta de valores. Yo creo que está faltando una palabra que es clave, fundamentos. Y de ahí se desprenden los principios y de ahí se desprenden los valores. Si no hay fundamentos, entonces prácticamente la gente no puede tener esos principios, no puede tener esos valores, más que un mero conocimiento. Y yo creo que cuando hay un fundamento hay algo que nos apoya, hay algo en lo cual se puede uno parar, hay algo en lo cual puede uno fundamentar su posición al respecto de lo que debe ser una vida verdadera, honorable y justa con uno mismo y con los demás. De esto estamos entonces hablando, Armando, y qué más podemos decir al respecto de la ira y del enojo. Bíblicamente también tenemos nosotros respuestas, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a todo esto? Para nosotros esto es fundamental para poder confrontar, para poder afrontar, pero también para poder cambiar y transformar nuestra forma de ser. Creo que sí podemos mejorar. Alguien ha dicho que la persona iracunda, la persona enojona no puede cambiar. Yo creo que sí. El cambio y el factor Dios nos lo proporciona a través de su palabra y en el conocimiento de la persona de Él mismo y los recursos que nos da a través de todo esto. Así que seguimos, Armando. Así es, viendo este aspecto importante de la violencia, podemos ir rápido a la palabra. Déjeme decirle, la Biblia es nuestro fundamento, nuestra autoridad. Vimos algunas definiciones, pero ¿realmente la Biblia habla de esto? Claro que sí. Y encontré alguna información importante que me llamó la atención. Habla que más o menos hay más de 60 veces que la Escritura menciona la palabra violencia o hace referencia a ella. Y la demuestra cuando una persona mata a alguien, y tenemos ejemplos que la misma Biblia nos da ejemplos de cuando habla de ultrajar o quitarle la dignidad a una persona. O sea, la Biblia está llena de referencia en cuanto a la Escritura. Y uno de esos aspectos bien importantes, recordemos aquel pasaje de Génesis capítulo 6, que dice que la tierra estaba llena de violencia. Y es algo triste, y es el evento que se da el diluvio. Y cuando dice que la tierra estaba llena de violencia, no habla que nada más solamente fue en un aspecto, en cierta parte del territorio de la tierra, sino que era algo global. Entonces podemos ver esto, y si vamos un poquito más atrás, pues todo se debió al pecado original. Y vemos cómo el pecado vino a distorsionar, vino a quitar los valores, vino a quitar precisamente la imagen que Dios había puesto en nuestra vida cuando nos hizo, nos diseñó. Y entonces vemos este hecho interesante en Génesis 6, cuando la tierra fue detenida su violencia. Ya Dios dijo no más, no que tenemos un Dios violento, sino al contrario, tenemos un Dios de amor. Y dijo no podemos permitir más. Dice que la tierra está llena de violencia, y fue algo, bien el diluvio, algo global. No solamente eso, lo vemos como lo mencionaba usted, Pastor Álvarez, es un aspecto espiritual, es un aspecto de la carne. Eso nos lo dice precisamente Gálatas 5, 19 al 21. Dice que se quiten de nosotros homicidios, envidias, borracheras, orgías, cosas de estas. Y dice, pero celos, iras y contiendas. Y luego, si seguimos el mismo pasaje, está primero celos, iras, contiendas, y luego después vienen homicidios. O sea que la ira me puede llevar, o me lleva, no me puede, me lleva, nos lleva a poderle quitar la vida a una persona, privarle de la vida, me lleva a desacreditar su persona. Entonces es algo bien importante que no solamente la gente que no tiene a Cristo batalla, sino también yo creo que los cristianos hay muchos que batallamos con esos aspectos, porque nuestro espíritu no está sujeto a nuestro Dios, y dejamos que la carne tome las decisiones. Y entonces sí es bien importante tener en cuenta eso, porque si no nacimos así ni nos hicieron así. Nos hemos formado de esa manera, hemos visto la cultura, hemos visto costumbres, y esto nos ha afectado y empezamos a ser muy seculares. Dice la Escritura que me debo de poner la armadura de Dios todos los días, y esa me va a ayudar. Y si yo no memorizo la palabra, si no la llevo cuando salgo, si no voy presto para el evangelio, si no me pongo el escudo de la fe, pues muy rápido en cualquier circunstancia que se me presente voy a reaccionar de una manera negativa.
y ya no voy a ser de influencia para los demás, sino voy a dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Entonces, son unos aspectos, origen de dónde surge, pues del pecado, y otra es del pecado imputado por Adán y Eva, y el siguiente es porque mi vida espiritual no es suficientemente fuerte con el Señor, y entonces ando en la carne. Muy bien, todas estas observaciones que estamos viendo a través de la palabra de Dios y en estos comentarios que hacemos, versados obviamente en ella, nos damos cuenta cómo el origen de la violencia, de la maldad, está en el corazón del hombre por una naturaleza caída, por una naturaleza pecaminosa, en donde en el ser del hombre está más inclinado al mal que al bien. Y obviamente para que esto pueda ser cambiado, se requiere la intervención divina en el corazón del hombre, que usted y yo podamos prestar atención a lo que Dios nos pueda decir para ser ese factor importante de cambio, Dios obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Toda consecuencia, todo pecado tiene consecuencia, y la consecuencia del pecado puede ser la ira y el enojo desbordándose en la violencia, actos corruptibles desaprobados por Dios, como en estos textos de la palabra del Señor que mencionó el pastor Armando en Génesis capítulo 6, donde la escritura al pie dice así: el Señor vio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y pareciera que aquellos tiempos regresan nuevamente a atesorar el corazón del hombre, inclinándose más a la maldad que al bienestar. ¿Cómo es que podemos nosotros entender y discernir esto? ¿En qué condiciones nos encontramos? Sin duda alguna que así como Noé encontró gracia delante de Dios, nosotros también podemos encontrar gracia ante los ojos de Dios para que la humanidad no sea destruida, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, todo pecado trae consecuencias. No solo es el mal que nos hacemos unos a otros, sino la lejanía y la condenación que esto acarrea a todo acto violento, todo desorden, no obviamente controlado por el enojo y la ira del hombre. Es así como nosotros podemos ver parte de esto. Y el otro pasaje que mencionó el pastor Armando de Gálatas es una exhortación muy particular a cada uno de nosotros, muy oportuna, porque este es el deseo de Dios, que podamos cohabitar juntos en armonía unos con los otros, amándonos, perdonándonos y superando todo acto no controlado por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Creo que si usted está batallando con esto, puede ser un buen momento para tomar la decisión de decir, bueno, yo no quiero ser así, he heredado esto, he visto ejemplos malos, equivocados, y debe haber una posibilidad de cambio y de transformación. Probablemente usted ha ido a pedir ayuda, se la han dado, no ha sido a lo mejor la persona que se lo ha dado la más calificada, la más oportuna, pero yo quisiera recomendarle hoy que vayamos a los pies de aquel que puede cambiar y transformar nuestras vidas, aquel que nos diseñó para lo bueno, dejando de hacer lo malo. Aquí entran varias consideraciones. Una, reconocer nuestra condición, cómo es que estamos. ¿Puede Dios tratar con nosotros hoy? Sin duda que sí. Y este es el propósito de este programa, llegar al corazón del hombre, llegar al corazón nuestro a través del poder de la palabra de Dios, quien tiene las posibilidades todas de poder cambiar aquello que nosotros hemos tratado de hacer, a lo mejor en nuestras fuerzas, siguiendo el consejo del amigo, de la amiga, o inclusive de otras personalidades que supuestamente están abocadas para el cambio y la transformación de las personas. Pero de veras que sin Dios yo lo veo como algo difícil e imposible, pero con Dios lo veo como una gran posibilidad de que nuestra actitud pueda cambiar y pueda ser mejor para con Dios, para con los hombres y obvio para con nosotros mismos. Porque hay personas que reconocen que son así, que quieren cambiar, que hacen su esfuerzo en sus fuerzas, que a veces son limitadas y realmente no hay un factor de cambio. Lo intentamos y puede ser que un día sí, 2 días, una semana, pero más que eso es bien difícil. ¿Qué controla nuestras vidas? ¿Quién controla nuestras vidas? ¿Quién controla nuestras emociones? ¿Quién las regula? Bueno, esto es bien importante y decisivo hoy, como una reflexión y como una introspección personal. Yo lo puedo decir, solo Dios nos puede ayudar. ¿Basados en qué? En lo que la Escritura nos enseña. Vamos a ver algunas porciones de esto, algunos ejemplos
los porqués, las consecuencias, pero también las resoluciones. ¿Qué es lo que Dios puede darnos hoy cuando después de un análisis concienzudo, preciso, exacto, podamos nosotros admitir a lo mejor nuestra necesidad, nuestra carencia, para que sea Dios quien nos bendiga? Adelante, Armando. Bueno, después de toda esta información y las conclusiones que ha llegado el pastor Álvarez han sido bien interesantes. Yo me imagino que a esta altura usted ya pudo analizar, espero primero su propia vida si no es una persona violenta, pero por lo regular como seres humanos, rápido, piensa uno en fulanito, en sutanito, aquel, debería estar escuchando este programa. No, creo que es para usted y para mí. Y quiero mencionar algunas consecuencias hablando, y a veces ignoramos estas consecuencias de ser personas violentas y nos perdemos de muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros cuando somos personas violentas. Una de las primeras es que es algo que aborrece Dios. Esto debemos entenderlo bien. Ser violento no es algo que le agrade a Dios, es algo que Dios aborrece, es algo que a Dios no le agrada. Y eso nos lo enseña Salmo 11:5, dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Hay muchos de nosotros que amamos, o sea, nos deleitamos en ser violentos. No nos pueden decir nada porque rápido lo queremos arreglar a golpes o lo queremos arreglar a gritos. Yo creo que es algo que debemos empezar a detenernos. Otro de los aspectos que me gustaría señalar bien fuertes y están en la porción de la Escritura y en un momento bien crítico, bien difícil, cuando está Jesús en el huerto de Getsemaní y van y lo buscan, es en Mateo 26, 52 al 54, y que van por él los soldados y están todos ahí, y luego dice: entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. Eso es algo que a veces no visualizamos. Esta es una de las consecuencias tristes. Y yo veo la muerte en este aspecto en dos direcciones. Una, si uno es violento, yo creo que puede llegar a matar a alguien, o un día se puede bajar uno de un carro o algo porque no te gustó cómo se atravesó, y se puede bajar uno más fuerte que uno, armado o algo, qué sé yo, y puede perder uno la vida solamente por la ira, por ser violento. Pero también veo la violencia en un aspecto, buscar la muerte en un aspecto emocional, porque como lo mencionaba el pastor Álvarez, fui lastimado desde chico, tuve experiencias no muy agradables, ya sea a través de un familiar o de mi padre, de mi mamá, que eran muy violentos, y quedo impregnado de la violencia, y en lugar de ser una persona creativa, en lugar de ser una persona alegre, se vuelve uno retraído. Y veo la muerte de ser una persona violenta en esas dos áreas. Algo físico, que puedes perder tu vida por un acto violento, por ser arrebatado. O lo siguiente, que alguien más, por ser violento, te mató esos sueños, esas esperanzas. Y hoy en día estamos en esa situación, desanimados. Una tercera, y a veces no lo vemos y lo vemos muy común, es que a veces no podemos ser aptos para tener un liderazgo en la iglesia. Pensamos que no importa, nadie es perfecto, así que así está bien. No, pero la Escritura es bien clara y es bien precisa. Y Dios dice que el que desea servir dentro de la iglesia, eso nos lo menciona en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5 en adelante. Habla algunas características que tienen que tener los líderes, los diáconos, los ancianos. Y una de esas características precisamente dice: no debe ser una persona que se emborracha, ni tampoco debe ser una persona violenta. Imagínese usted en el liderazgo que un día llegue hay un borrachito que esté en la iglesia ayudándole al pastor como diácono, y ya me imagino que se ponga el borrachito así medio necio, ¿verdad? No espero que lo vaya a sacar al golpe. ¿Cómo se vería el testimonio? ¿Cómo sería? Yo creo que debemos demostrar el amor. Y espero que no jalemos el pasaje, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, jalar el pasaje. Dice: el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? Con la vara que mía se ha medido. No se trata de eso, no se trata de actuar de esa manera. Dios quiere que como líderes entendamos que no podemos ser personas violentas. Hasta ahorita he presentado 3 aspectos o consecuencias de ser violentos. Una, es algo que a Dios no le agrada. 2, podemos encontrar la muerte por un acto violento. Así que deténgase, busque ayuda, pida perdón si es necesario.
Y tercero, nos impide el estar dentro del ministerio, nos impide tener un liderazgo dentro de la iglesia. A Dios no le agrada que seamos personas violentas, porque no solamente nos afectamos nosotros, sino afectamos a terceros, a los que nos rodean, a los que amamos. Y a veces traemos cicatrices y uno dice, nunca voy a ser como mi papá, gritón, violento, pero hay momentos o escenas que nos volvemos igual. Yo le animo a que considere, analice todo lo que se puede perder por ser una persona violenta. Son tres aspectos, hay otros más, pero no quiero hablar tanto, darle el tiempo. No, está bien. Mira, qué bueno que al mencionar estas cosas, reflexionando y considerando, creo que todos batallamos con algo en la vida. Pensamientos equivocados, deseos fuera del orden. Y bueno, eso batalla con nuestro ser dentro de muchos otros pensamientos. Pero hablando del enojo y de la ira, Dios es claro y es preciso. En la carta que escribe uno de los grandes hombres de Dios, de ciencia, de sabiduría, plasma estas palabras inspiradas por Dios sin duda alguna en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, verso 10, dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Cualquiera diría, ay sí, qué fácil es decirlo, ¿no? Qué fácil es expresarlo, qué fácil es para Dios darnos una palabra de estas cuando yo toda la vida me he tratado de forzar, no lo he logrado, he ido aquí, he ido allá, he gastado todo lo que he podido y no he podido cambiar. Qué fácil es la palabra. Déjame te digo una cosa, es fácil para el que cree, para el que no cree, nada es posible, pero para el que cree, todo es posible. Y estas palabras de autoridad, Dios las permite conocer, las expresa con las grandes posibilidades de que usted y yo podamos probar. Yo creo que cuando probamos a Dios, Él manifestará su gracia, su amor y su misericordia a favor de nosotros, que lo estamos necesitando. Cuando uno pide, cuando uno clama, Dios responde y lo hace con creces. Cuando el Señor dice, quita pues de tu corazón el enojo, dice el libro de Proverbios que del corazón mana la vida. Quiere decir que en este sentido Dios está hablando a la vida del ser del hombre, de aquello que has vivido, de aquello que has experimentado, de aquello que te ha formado o forjado a ser así, cuando tú no lo has deseado y no lo has querido. Mencionaba el pastor Armando de esas experiencias de niños o de jóvenes que marcan nuestras vidas, cuando un padre insulta al hijo, lo ofende, no lo respeta, lo sobaja, cuando le dice maldiciones, eres un tonto, un estúpido, no estás apto para esto, o empiezan las comparaciones, deberías de parecerte a tu hermano o a tu padre, que somos así, que somos asados, que nosotros sí podemos. Esto marca a cualquier persona, obviamente, y hemos tenido y hemos vivido casos así, en donde gente que se siente inhibida, que se siente impropia, que se siente incapaz de realizar ciertas cosas, precisamente porque fueron formados así, con gritos, con sombrerazos, con golpes, con insultos, sobajándolos, y de esta manera yo creo que Dios nos permite considerar esto, ¿no? Si esta persona que te ha ofendido ha estado enferma, tú no tienes por qué padecer cuando tienes la opción de pedirle a Dios te limpie, cuando puedes pedirle a Dios que te dé la capacidad de perdonar y de superar esto. Y entonces verás que sí puedes, te darás cuenta que eres una persona apta y capaz para realizar tantas cosas como otros. Y la comparación pues no se vale. Todos somos distintos, nadie es igual a otro, hay ciertos parecidos, pero una igualdad, una identidad así exacta, no la vamos a encontrar. Dios te ha diseñado y nos ha hecho diferentes unos a otros, con la capacidad de poderle conocer a Él y de poder transformar y cambiar nuestras vidas. Si alguien te marcó, perdona. Tienes que soltar a tu agresor, porque si siempre va a estar unido a esa mano que te lastimó, que te agredió y que te ha hecho así, pues suéltala, suéltala y te soltarás. Y entonces vendrá la posibilidad de un cambio y de una transformación. Y verás que todo es posible, aquel que cree. Dios es tu fortaleza, Dios es tu consuelo, Dios es tu ayuda, Dios es tu pronto auxilio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, que soltemos ese enojo, que soltemos ese coraje, que se aparte de nuestra carne todo mal. Esto es con la ayuda de Dios. Y yo te invitaría a que hagamos el cambio y la transformación. Por ejemplo, Jesús dice, vengan a mí
todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. También el libro de los Salmos nos dice en el Salmo 55, verso 23, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que Dios te puede levantar de la burla, del escarnio, del maltrato, de la violencia, de los golpes. Dios te puede levantar, pero echa sobre Dios tu causa. Dile, yo no puedo, pero tú sí puedes, ayúdame. Dios te habrá de fortalecer, Dios te habrá de levantar, te dará la oportunidad de rehacer tu vida. Tanto lo digo para el ofendido como para el que ofende. Lo digo como para el violento como para el que ha padecido violencia. Dios es un Dios de oportunidades y está hablando precisamente a nuestro corazón. Por esto Proverbios capítulo 20 y 23 nos dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios puede cambiar. Hoy día hay mucha violencia en las escuelas, en el bullying famoso, en la agresión de niños contra niños o contra uno, varios, etcétera, en el trabajo, burlas. ¿Por qué? Porque bueno, pues todos tenemos ciertas deficiencias, no somos tan capaces como otros estamos en aprendizaje, otros ya lo saben y no es bueno burlarse, no es bueno exasperar a los demás, porque también la ira acarrea no solo condenación, sino también violencia en los demás. ¿Cuántos acaso por la burla y el escarnio se vuelven tan violentos como los agresores y estos que fueron ofendidos terminan matando a los otros o agrediendo o haciéndose peores? Creo que es un tiempo de reflexión muy oportuno. ¿Has sido tú violentado en casa, ofendido por el esposo o por la esposa? Bien vale la pena la reflexión de lo que la palabra de Dios nos dice, porque a veces se piensa que solamente la mujer es violentada verbalmente o sexualmente o físicamente, pero también los hombres lo son, particularmente los niños, los jóvenes, llegan a sufrir mucha violencia. Y le digo una cosa, a veces por las mismas mujeres, por las madres, las hermanas, las personas mayores. Pero bueno, no es el hecho de señalar y culpar tanto al hombre o a la mujer, sino el hecho de ver nuestra carencia y nuestra necesidad y la oportunidad que Dios nos brinda de que las cosas puedan cambiar y ser transformadas. ¿A partir de qué? De esta oportunidad que nos estamos dando, de escuchar, de leer la palabra de Dios y tomar como ejemplo las experiencias de otros que han salido de ello. Me gusta mucho la enseñanza de Pablo. Él fue un hombre violento. Él fue un hombre que estaba al servicio del Imperio Romano, siendo judío, deshaciendo la vida de los cristianos, persiguiéndolos, matándolos, consintiendo en su muerte. Un hombre violento, al servicio de un imperio violento, pero tiene un encuentro con Dios y su vida cambia y su vida es transformada. ¿Qué necesitamos? Un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, quien puede cambiar nuestro corazón. Armando. Siguiendo esta misma idea, y espero no salirme, cuando uno renuncia, cuando uno ha pedido perdón de todo lo que nos mencionó el pastor Álvarez, va uno a la palabra y encuentra que uno puede ser diferente. Y hay varios pasajes que te quiero mencionar. El primero es Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando somos sanados, cuando hemos perdonado y la ira ya no está, ya no reina en nuestro ser, hemos vencido a través de la sangre de Cristo este aspecto, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto lo hacemos cuando estamos enojados, siempre salen cosas, palabras extrañas y raras. Sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, cuando la ira se quita de nuestra vida, cuando salimos, nos humillamos ante Dios, todo lo que mencionó el pastor Álvarez, ¿qué pasa? Entonces vamos a ser personas que podemos edificar. En lugar de destruir, empezamos a edificar otras vidas. Empieza a haber resultados. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo en esta mañana les gustaría ser personas que edifican vidas, la vida de su esposo, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, de su nuera, de su yerno, de los que le rodean, de sus vecinos. No solo eso, dice Eclesiastés 10:12, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio. Qué maravilloso, cuando ya no hay ira, nos convertimos en personas sabias. Y no solamente sabias, sino dice que cuando hablamos están llenas de gracia. ¿Y eso qué? A la gente le va a agradar, le va a motivar,
va a querer estar con nosotros, va a querer compartir con nosotros, va a querer convivir con nosotros. Mientras que los labios del necio a él consumen. ¿Se fija el contraste que pone aquí el Señor? El necio, es decir, usted ya entendió, dimos definiciones. Si usted no quiere pedir perdón a Dios, quiere seguir en el mismo estado de ira, dice que podemos seguir siendo personas necias. Pero cuando renunciamos, pedimos perdón, viene un cambio en nuestra vida, entonces vamos a ser personas que edificamos. Otro pasaje, Romanos 14, 19. Así que procuramos lo que contribuye a la paz. Ahora somos personas que contribuimos, ¿qué? A la paz. Buscamos, como salía esos anuncios, ahora sí, el Dalight, ¿verdad? Contribuimos, algo me molesta, me relajo, pienso, le digo, Señor, toma control de mi vida para contribuir, ¿qué? A la paz. Luego dice, a la edificación mutua. Me llaman mucho la atención estos pasajes, porque cuando uno renuncia a la ira o a cualquier otro, pero en este aspecto estamos hablando de la ira, entonces usted va a ser una persona que va a empezar a edificar su familia, va a empezar a edificar en su trabajo, en cualquier área donde se envuelva. Y nadie está exento, pero Dios nos llama que podemos ser personas que edificamos, de ser de bendición y llevar la paz. Yo no sé a cuánto les gustaría tener un hogar tranquilo. A mí sí me agrada llegar a mi casa porque me reciben bien, pero conozco otros lados que a veces no quieren llegar a la casa porque hay gritos, hay enojo, hay ira. Dice, ¿a qué llego? A veces necesitamos de la palabra de Dios en ese encuentro y los resultados son grandiosos, mejor que los otros. Y quiero tocar un último, Romanos 15:2. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo. No quiero tener ira, entonces busco agradar a mi prójimo en lo que es bueno para su edificación. Nuevamente, qué maravilloso es cuando uno renuncia a cualquier pecado y en este aspecto a la ira. Seremos personas que edificamos, seremos personas que llevaremos paz. ¿No te gustaría esta tarde estar en tu hogar cuando llegue tu esposo, tus hijos y ser diferente? Humíllate delante de Dios y edifica, empieza a contribuir, empieza a tomar aquello negativo en hacerlo positivo con la ayuda de Dios. Siempre hay una salida en medio de la dificultad. Y Dios quiere que seamos personas que contribuyamos a la paz, que contribuyamos al bienestar, que nuestros labios hablen para edificar. Ya no maldecir, ya no gritar, sino para bendecir a otros, para dar esperanza, para animar. Así que hablando de esto, te animo en el nombre de Jesús a que no eches en saco roto lo que Dios te está hablando en esta mañana. Él quiere que juntos dejemos la ira, que transmitamos estas verdades. La manera como vivíamos es algo que a Dios no le agrada. Cuando renunciamos a la ira, empezaremos a edificar nuestra familia y nuestro entorno. Bueno, miren qué hermosas palabras llenas de gracia, de sabiduría tenemos en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Fíjese, este proverbio de capítulo 14, verso 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dos cosas pueden suceder cuando escuchamos estos consejos escriturales, o nos apartamos o seguimos empeorando, porque no puede haber un bien sino el mal agrava. La palabra de Dios nos dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Esta es la consecuencia final, ¿no? El aborrecimiento. La consecuencia del aire y del enojo trae aborrecimiento de los demás. Pero también dice la Escritura, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Cuánta gente de veras enojada no comete actos fuera de la razón, fuera de la salud, fuera del bienestar? Actos impropios, actos en contra de su propia vida y en contra de otras. Hará locuras, dice la Escritura. Un hombre loco es el que no razona, el que está fuera de sus casillas, el que no alcanza a discernir entre el bien y el mal, sino solamente va sobre el mal, haciendo lo que es impropio en contra de su prójimo. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. Todo esto lo dice el libro de Proverbios en este capítulo 14. ¿Cuánta sabiduría de Dios trata de infundir en nuestros corazones para un cambio y para una transformación? Si tú estás batallando con esto, ya sea que lo seas o que te lo estén haciendo,
¿por qué no empezar a aclamar a aquel que puede responder? Te estamos invitando y aparecen los números en pantalla de este canal, de este programa, para que nos llames y nos digas qué es tu necesidad. Te prometemos que estaremos orando en unos momentos más, cuando haya terminado este programa o en el inter del programa, que esté ya en la etapa final, en los últimos 15 minutos, y deseamos que nos llames, deseamos orar por ti, deseamos orar los unos por los otros para que Dios sea nuestro sustento, nuestra ayuda, que Dios pueda cambiar nuestro corazón, que la palabra de Dios venga a forjar, a cambiar y a transformar aquello que es necesario de tu vida. Y como decía el pastor Armando, que cuando llegues a casa te reciban o recibas o seas un factor de cambio y de transformación. Yo creo que Dios quiere familias saludables, familias estables, personas y hombres pertenecientes a una familia que después sean una gran iglesia en donde reine la salud, la sanidad espiritual, la sanidad en cuanto a que no hay enojo y no hay ira. La palabra de Dios condena la ira, dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dios permite sí enojarnos, airarnos, llega un momento en que como humanos lo llegamos a vivir y es obvio, habrá cosas que nos hagan daño y no nos vamos a conformar con esto, nos vamos a enojar, nos vamos a molestar, es válido. Lo que no es válido, que el sol se ponga sobre vuestro enojo, es decir, que amanezca un nuevo día y sigas tú enojado. Hay que estar a cuenta con Dios y con nuestro prójimo. Reconocer nuestros errores nos hacen ser de veras más entendidos, más humanos, más sensibles, más comprensibles y más accesibles. Todo esto hay que entenderlo. No es fácil. Hay una lucha cotidiana que se da contra las fuerzas del mal. ¿Cómo las habremos de vencer? Con las fuerzas del bien, con el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Así que es una buena reflexión. Háblanos, estaremos orando por usted, por ti, por tu familia, por aquellos que en un momento dado requieren de esta oración y de cualquier otro motivo. Estamos listos para orar por ustedes con la disposición de que la palabra siga ministrando nuestros corazones. Y desde luego que hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de esto, ¿no? De cómo grandes hombres de Dios vencieron con el bien el mal, cómo con la paz de Dios y la tranquilidad y la confianza de la palabra pudieron lograr cosas que antes no podían hacer. Caso de Jonás. Jonás era un hombre que se molestaba por la perversidad del pueblo de Nínive y por el aborrecimiento y el rechazo que habían hecho de su persona inclusive, y él sentía un agravio en contra de ellos, deseaba el mal para ellos, y cuando Dios habla con Jonás y le dice, entra a Nínive y predica, él no quería hacerlo. Él se rebeló en contra de Dios, él decía en su corazón, no merecen que esté Dios ahí, ni siquiera que yo haga acto de presencia en ese lugar. Pero cuando Jonás obedece al Señor, entra a Nínive y las cosas cambian, sin duda alguna que ve la gloria de Dios. Fue un hombre iracundo, enojón, como muchos de nosotros lo llegamos a ser, y sin duda alguna Dios puede cambiar y forjar en nosotros un nuevo temperamento, un nuevo carácter, una nueva vida. Todo puede cambiar con ayuda de Dios. Sometámonos a Él y Él tendrá misericordia de nosotros. Esto es lo que estamos hablando acerca de ello. Cómo la palabra de Dios nos muestra tantos ejemplos. No sé si tú recuerdas, Armando, aquella mujer que es sorprendida en el acto del adulterio, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está en ese momento, en ese acontecimiento, ve la injusticia de los hombres e interviene oportunamente. ¿Recuerdas este suceso? ¿Qué es lo que dice Jesús a la gente que está ahí, incluyendo niños jóvenes que estaban reunidos? Es interesante el pasaje, porque se la llevan a Jesús, Sí. y todos llevan sus proyectiles, podríamos decir hoy en día, Pues sí. sus piedras, y dice que Jesús está sentado y se la traen porque la sorprendieron en adulterio, pero la gente estaba embravecida. Enojada. Y dice, pues cualquiera que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y él dice que volvió a escribir a tierra, no sabemos qué escribió. Y después levantó el rostro y pues ya ninguno estaba. Sí. Pero a mí lo que me sorprende de este aspecto es que le dice Dios, vete y no peques más. Y esto me agrada mucho, esta historia, y lo quiero enlazar con el siguiente pasaje, porque dice Colosenses 3, quítese de vosotros todas estas cosas, y dice ira, enojo. Y cuando dice quítese, me habla que es algo que no está puesto,
Es algo que me he puesto, pero que lo puedo quitar. Es un hábito que me he acostumbrado a tener, pero lo puedo quitar en mi vida. Y viéndolo con el pasaje, estaban acostumbrados a esta gente a ver algo y entonces vamos a hacer justicia con nuestras propias manos. Y no hacían justicia, más bien era pura ira. Y podemos ver aquí que Dios quiere que nos despojemos de esos aspectos de la ira que no nos permiten disfrutar de la vida cristiana, como otros cristianos han disfrutado de la vida cristiana. Hay un pasaje que quisiera recordar con esto, que es Mateo 5, 22 al 23. Y precisamente Jesús habla muy fuerte ahí. Dice que, pues como en todas esas maneras de hablar, con amor, pero con rectitud. Y decía en el aspecto de que no le llames tonto o menso a tu hermano. Ese es el contexto. Sí. Y luego dice, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate. Y eso es algo que nos falta a muchos, reconciliarnos. Llegamos muy fácil, me pongo a orar, hincar, aquí estoy, Señor, gracias por este nuevo día, pero a lo mejor estoy enojado con mi esposa, estoy enojado con mis hijos, como mencionó. Ha sido un nuevo día y no he cerrado el capítulo de ayer. Y pensamos que es muy fácil, no, pero dice que la ofrenda no es recibida. Si te acuerdas, deja ahí y ve y reconcíliate con tu hermano para que esa ofrenda sea recibida. Sí. Entonces Dios quiere que nos despojemos de eso. No lo podemos quitar porque no está en nosotros, porque se quítese en nosotros. Entonces sí puede haber cambios grandes en nuestra vida al momento de renunciar y pedirle a Cristo que entre. Sí, realmente se lleva uno muchas sorpresas, como esta que yo voy a hacer ahora en este momento. Le voy a decir a Armando, Armando, perdóname por favor, ¿verdad? Y él se está riendo porque dice, ¿de qué lo perdono, no? Se ríe de nervios y yo también. Pero es una sorpresa. Cuando tú llegas a alguien y le dices, perdóname, y reconoces tus errores, declaras tu falta, declaras tu coraje, tu enojo, tu burla, tu castigo, algo que hiciste en ofensa a la otra persona, la otra va a ser sorprendida. ¿Por qué? Porque no lo esperaba, ¿no? Porque no lo contaba, porque pensó que las cosas seguirían así, en enojo y en malestar, porque es cierto, llega a suceder. Pero Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero fíjese, si esto no es así, entonces dice, mas la palabra áspera, es decir, si sigue lo áspero, si sigue la burla, el escarnio, la crítica, la ofensa, dice, mas la palabra áspera hace subir el furor, es decir, el enojo, el coraje. Y esto yo creo que bien vale la pena, ¿no? Llegar a encauzar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Aun cuando tú has sido ofendido, pide perdón. Yo creo que esta es una lección para cualquiera, ¿no? Es mejor pedir perdón que ser perdonado. Yo creo que la persona que es perdonada es porque ha sido vista a través de los ojos de Dios y se le ha inquirido precisamente para eso, para ser perdonado, para perdonar. Creo que es un buen momento, ¿no?, de reaccionar y decir, de veras, yo necesito hacerlo inmediatamente. A partir de este momento estoy decidido a que las cosas cambien. ¿Le gustaría esto? Creo que estamos en un buen momento, ¿verdad, Armando? Así es. Creo que es una buena oportunidad. Y al menos quisiera... Estas notas. Llegaron unas peticiones, pero antes ya casi se va a acabar el programa. Quisiera mencionar algunas cosas, como el Salmo 5:4. Dice, porque tú eres un Dios que no se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Si tú y yo somos hijos de Dios, el mal no mora con nosotros. Y también hay alguna esperanza para nosotros. Y al menos yo quisiera concluir con esto en mi persona. Aquel pasaje maravilloso que nos habla de, en cuanto a la situación en Mateo 5:12, las bienaventuranzas. Y termina de esa manera, dice, aquellos porque vamos a ser, por causa de Cristo, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir castigo. Pero dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Si tú has sufrido violencia, hay una recompensa. Gózate en el Señor tu Salvador. Yo te animo que en medio de este dolor busques aquella bienaventuranza. Cristo está a favor de los que hemos sido lastimados y dolidos. Así que te animo a que no todo son lágrimas, no todo es tristeza. Dios ve nuestra situación, ve tu situación y Él está en control y Él te va
animar, Él te va a consolar, Él te va a levantar. Así que vamos a tener un tiempo, nos llegaron peticiones, así Pastor Álvarez, si nos podía compartir algunas. Sí, miren, son muchas las peticiones que están llegando y qué bueno que usted está llamando porque es una manera de poder clamar a aquel que puede liberarnos. ¿De qué? Pues de todo enojo, de toda ira, pero también de toda frustración, de todo dolor, de toda tristeza. Dios puede encauzar las cosas de maneras distintas a partir de este momento, cuando usted confía en el Señor, ofrezca su oración a Dios de todo corazón. Él consolará, Él fortalecerá, Él cambiará y Él transformará. Porque son tiempos de libertad, son tiempos de gozo, son tiempos de alegría, son tiempos de perdón. Vamos a orar en esta parte ya casi final y oraremos por las peticiones de Anita González, quien está pidiendo también por sanidad para Martín González, para salvación, por sanidad, y que Dios fortalezca la vida de ella y de quienes está solicitando también oración. Por Carmen Montoya también pide oración por Eloy Ríos, que Dios bendiga y también salve a su familia. Por María Cruz Ordaz, ella está pidiendo por Michelle Ordaz para que pueda ser fortalecida por el poder y la gracia de Dios. Se ora por salvación, por sanidad. Por Nancy Echeverría, por sanidad por su estómago, por su hija Jacqueline, que Dios le dé sabiduría y protección en estos cambios en su vida. Manuela Redondo, porque Dios permita que todo salga bien en la corte con su hija Olivia Galvais, que Dios bendiga y fortalezca. Y también tenemos otras peticiones por Esther Lazo, pide oración por un proceso de divorcio que están viviendo y que esperamos el Señor bendiga y sane su corazón. Ella trae mucho coraje, mucho enojo y esto es personal, una persona que nos está pidiendo así de manera personal que oremos por ella y lo vamos a hacer en un momento. Por Olga Sandoval, ¿tienes otras ahí? Sí, la mayoría son por oración, por medicamentos, por salud, pero me llamaron la atención dos, precisamente en cuanto al tema. Y vamos a orar, y yo sé que el Señor hace la obra por su carácter, que es iracundo, que es enojona. Entonces, creo que es una parte importante reconocer. Yo sé que Dios va a hacer la obra, así va a ser, que Dios te bendiga. Y también que otra petición, porque pueda perdonar a su esposo y a la amiga de su esposa, entonces, por la ira que pueda tener. Entonces, nos despedimos orando, nos queda un minuto y vamos a aprovecharlo. Gracias por la atención a este programa. Oramos en el nombre de Jesús porque Él traiga paz, consuelo y fortaleza, Señor, y que estas peticiones que hemos mencionado estén ante el trono de tu gracia para encontrar en ti el oportuno socorro. Eres el único que nos puede responder con poder y con gracia, y hoy pedimos, Señor, que vengas a deshacer las obras del mal y reine la confianza, la certeza de que tú escuchas esta oración. En el nombre de Jesús oramos por todos estos nombres, todas estas peticiones, que sé tú el que traiga paz y contento al corazón de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Armando, por estar aquí con nosotros en este programa. Saludos a Araceli, mi esposa, y al público televidente. Dios les bendiga.